Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que lo escuchen. Primero que todo me gustaría agradecerles, darles la bienvenida por estar aquí y por escucharme el día de hoy. En la materia de periodismo investigativo se nos planteó el problema, o bueno, se nos planteó la actividad de hablar sobre nuestras obsesiones. En un principio me pareció muy extraño porque no entendía cómo hacia qué iba lo de las obsesiones y qué se podía considerar una obsesión. Entonces, bueno, el profesor nos explicó, Harold nos contó que las obsesiones podrían ser tomadas como algo que de cierta manera nos llamaran demasiado, que hiciéramos con mucha frecuencia, podía ser algo de lo que nos diéramos cuenta o algo que fuera más bien involuntario. Yo inmediatamente pensé en dos de ellas, que considero son mis obsesiones 100% reales, que las vivo a diario, casi desde que tengo memoria. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera empezar con la primera, sin antes darles como un contexto de lo que sucedía en mi niñez, casi cuando tenía 10 años. Resulta que mi abuela, ella fue maestra muchísimos años, maestra de español y literatura. Estuvo dando clases en muchos colegios de Pereira, hacía parte del magisterio. Y ella conmigo siempre fue una persona muy insistente a la hora de la ortografía que yo tenía cuando escribía. Resulta que cuando yo era niño, aún con 10 años, me gustaba siempre estar como muy pendiente de qué tilde iba en qué lugar, dónde poner una coma, dónde se ponía un punto, dónde se ponía un signo de exclamación, eh, siempre empezando los párrafos con mayúscula. Era algo que, pues digamos, para un niño de 10 años no es muy común, porque se ve que a esta edad pues todavía se tiene ciertos problemas con la parte de la ortografía. Mi abuela siempre me inculcó eh, el arte, porque para mí es un arte, el arte de escribir, el arte de producir textos, del que fuera. Me encantaba escribir cuentos, sobre todo de ciencia ficción, que es mi género literario favorito. Y me di cuenta de que había una posibilidad muy grande, pues, a mi alrededor. ¿Qué pasaba? En ese momento los recursos de información eran muy limitados. En mi casa no había internet, no tenía computador. Estamos hablando del año 2006 más o menos. Y pues lo que tenía a mano, que eran enciclopedias, diccionarios, unos libros de apuntes de mi abuela cuando daba clases, los libros que ella les llevaba a sus alumnos en las escuelas rurales. Pues con esto me fui como empezando a adaptar más a la ortografía, a la producción de textos. Pero ocurrió algo. A medida que yo fui creciendo, que fui encontrando más fuentes de información, que en el colegio ya había internet, ya se podía acceder a la red, que en mi casa ya había internet. Estamos hablando del año 2010-2011, que tuve mi primer computador. Pues empecé a indagar, a investigar, a ser más crítico a la hora de elaborar textos, de la ortografía sobre todo, que era lo que siempre a mí me atraía, lo que siempre miraba cuando recibía el periódico en la casa, la revista Semana que siempre ha llegado en la casa de mi abuela, absolutamente cualquier texto, cualquier oración que yo veía, un eslogan de una empresa, un volante que llegaba a mi casa, para mí era motivo de observar bien si tenía o no tenía errores de ortografía. Esta obsesión empezó a avanzar mucho más rápido a medida que fui avanzando en el colegio y a medida que me sentaba más a investigar cuando llegaba en las tardes. Me di cuenta de que lo más importante a la hora de escribir un texto, sobre todo tener la claridad de lo que se va a escribir, es manejar una buena ortografía, porque tú no sabes una coma o un punto que puede afectar lo que estás diciendo. Así pues, empecé con esto de la ortografía, empecé a mirar textos, empecé a leer mucho. Cada vez que escuchaba una nueva palabra, la buscaba en internet para ver cómo se escribía, si tenía tilde. Empecé a estudiar reglas gramaticales, figuras literarias. Y esto se convirtió paulatinamente en una obsesión, en algo que en definitiva era una
un tema, una situación, un contexto que a mí me llamaba muchísimo la atención. Mi abuela se dio cuenta de esto y pues ella muy orgullosa porque de cierto modo fue la persona que contribuyó casi en un 90% en este gusto hacia la ortografía y hacia el buen escribir. Entonces, pues partiendo de eso yo adquirí como esa habilidad, aprendí muchísimo y quedémonos con estas palabras de aprender mucho porque hacia allá va mi otra obsesión. Entonces, esto se empezó a tornar ya no tanto como un gusto, sino más bien como algo que necesitaba, algo con lo que estaba obsesionado. Por ese tiempo, hacia el año 2013-2014, tuve mi primer celular, mi primer smartphone. Eh, por ese tiempo estaba muy de moda WhatsApp, estaba empezando WhatsApp y yo me daba cuenta pues de que la comunicación con mis amigos, con mi familia, digamos con mi pareja ya era mucho más fácil. Pero allí me di cuenta de algo y era que a pesar de estar en un medio electrónico, pues las personas tendían a escribir en muchas ocasiones con una ortografía que para mí no era como la adecuada. Ahí empezaron los problemas. Y era que esta misma obsesión me impulsaba a siempre estar corrigiendo a las demás personas. Entonces era una constante corrección hacia mis compañeros, hacia mis amigos, hacia mi familia incluso. Llegué a corregir muchas veces a mi abuela, lo cual siempre me hacía acreedor de un regaño. Pero fue algo que, o sea, era y es algo que es inevitable para mí. Ver un error ortográfico para mí es algo que no me deja tranquilo. Empiezo a analizar mucho, a pensar demasiado, a, a que en mi cabeza se haga un nudo, un enredo de pensamiento sobre el por qué no se escribió bien esta palabra, por qué no se ha tenido claras las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, los signos de puntuación, en qué lugar debían ir, la falta de comas, se perdía sentido en algunos textos, algunos mensajes venían con doble sentido por el hecho de que no había el uso correcto de signos de puntuación. Entonces ese se podría decir que es como el principal punto de partida hacia mi obsesión con la ortografía. Ahora mismo trato de controlarlo un poco más, ya estoy más maduro, ya con 23 años, digamos como que he aprendido que en muchas ocasiones esto le puede molestar a la gente, que es mejor pedir permiso, disculpa, quiero corregirte algo, espero que no te molestes, e inmediatamente hacer la corrección, pero ya no es como el tacazo, como, hey, mira, no, se escribe así, que quizá puede ser un poco grosero, un poco atrevido, porque uno de cierto modo no sabe cuál es la formación de la otra persona. Así que esa se podría decir que es mi primera obsesión. ¿Recuerdan las palabras de antes? El aprender muchísimo, el querer aprender. Bueno, hacia allá va mi otra obsesión que va muy ligada con la primera. Y es que yo desde niño, desde muy niño, he tenido siempre muchísima curiosidad. Soy muy curioso, siempre estoy como a la vanguardia, digamos, de cierto modo, de la actualidad, de lo que está sucediendo. Temas que están muy afuera como de mi contexto, que no tienen mucho que ver con lo que yo estudio ni con lo que realmente me gusta, pero el hecho de aprender, de saber, de siempre estar en contacto con la información, eso para mí se ha vuelto una obsesión total. O sea, yo una de mis páginas favoritas, que tengo de favoritos en internet, es siempre digamos, repositorios de información, el diccionario de la RAE, incluso Wikipedia, que en muchas ocasiones puede ser una fuente de información enorme y de mucha utilidad. Entonces me he dado cuenta de que el querer aprender, el querer saber, se ha convertido en un 100% una obsesión para mí. O sea, yo veo algo que para mí es un poco desconocido e inmediatamente estoy buscando qué es ese algo. Desde algo tan banal como de qué están hechas las cáscaras de los bananos,
hasta cómo funciona la política internacional en Turkmenistán, por ejemplo, la dictadura que se vive allí. Entonces es algo que yo creo que ya viene conmigo, es algo como genético, porque de cierto modo mi familia siempre ha sido muy académica, siempre ha sido como curiosa, como personas que saben mucho y que ya estando en su vejez quieren saber mucho más. Entonces de cierto modo no lo veo tanto como una imposición, sino algo más bien como una bendición, por decirlo de alguna manera, y es el querer saber, siempre el saber más, el instruirme, el conocer, el investigar. Esa creo que es mi mayor obsesión y que va muy ligada con la anterior de la ortografía y el buen escribir. Creo que no tengo más obsesiones que yo pueda resaltar. Creo que quizá tenga uno o dos mañas, como llamamos, como vicios, como ciertos comportamientos, pero no los consideraría una obsesión. Creo que esas dos para mí son las principales. Así que, bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado, que hayan conocido un poco más de mí. Y bueno, nos veremos en el próximo podcast. Hasta luego y muchísimas gracias. She takes me back to the drawing